¿Alguna vez habéis pensado en esos objetos que es que no pegan nada? Que aparecen en excavaciones y dices, ¿esto qué hace aquí? Sí, sí, totalmente. Como si, no sé, te encuentras un móvil nuevecito en una tumba faraónica que lleva sellada miles de años. Ja, bueno, eso sería ya. Suena locura, ¿verdad? Pero es que hoy vamos a meternos de lleno en eso, en el mundo de los OOPARTS. Los objetos fuera de lugar. Exacto. Artefactos anómalos. Esas piezas que, traen de cabeza a arqueólogos, historiadores y a cualquiera con un poco de curiosidad, la verdad. ¿Sí? Cosas encontradas donde, según lo que sabemos de historia, pues simplemente no deberían estar. Totalmente. Pero a ver, también hay que empezar diciendo algo importante, ¿eh? Sí, claro. Muchos de estos hallazgos imposibles, pues al final, tienen su explicación. Ya. A veces son fraudes bastante currados algunos. Otras simplemente se interpretó mal al principio, ¿sabes? O son formaciones naturales que parecen otra cosa, o errores de datación, que también pasa. Vale, o sea que no todo es misterio. No, no, para nada. Pero, dicho eso, sí que queda un grupito de artefactos que se resisten, que no encajan fácil en ninguna explicación convencional. Ajá. Y esos son los que, bueno, nos fascinan, ¿no? Porque te hacen dudar. ¿Sabemos todo del pasado? ¿Había tecnologías que se perdieron? ¿Conocimientos olvidados? ¿Quizás contactos entre culturas que ni imaginamos? Uf, eso da que pensar. Pues esa es la idea hoy. Vamos a echar un vistazo a algunos de los casos más curiosos, más debatidos. Poner sobre la mesa la info que hay y, bueno, las preguntas que siguen ahí flotando. Genial, me parece un planazo. ¿Y por dónde empezamos? Porque hay unos cuantos. Pues mira, yo creo que hay uno que es casi obligatorio para empezar. El rey de los zooparts tecnológicos, quizás. A ver. ¿El mecanismo de Antisitera? Bingo. La llamada primera computadora analógica. Que ojo, el nombre impresiona, pero es que el objeto lo es aún más. Cuenta, cuenta. Lo encontraron unos buceadores, ¿no? A principios del siglo XX. Sí, entre 1900 y 1901, unos buceadores de esponjas griegos, cerca de la isla de Anticítera. Se toparon con un naufragio romano antiguo, Vale. y entre los restos sacaron lo que al principio parecía un pegote, un bloque, informe de bronce y madera, todo corroído por el mar. Vamos, que no parecía gran cosa al principio. Para nada. Imagínate la sorpresa cuando empezaron a limpiarlo y vieron que eso no era un bloque macizo. ¿Qué era? Pues un mecanismo increíblemente complejo, lleno de ruedas dentadas, de engranajes diminutos, ejes, placas con inscripciones súper pequeñas. Vamos, una locura. ¡Madre mía! Dejó a todo el mundo con la boca abierta entonces, y nos sigue dejando ahora. Y lo más fuerte es la fecha. Sí, ¿de cuándo es? Pues se calcula que entre el 150 y el 100 antes de Cristo. Algunos dicen que incluso del 200 antes de Cristo. O sea, tiene más de 2000 años. Jo, es que cuesta imaginar algo así en esa época. ¿Y se sabe para qué servía exactamente? Porque con tanta tecnología de rayos X y escáneres que hay ahora... Sí, sí, se ha estudiado a fondo. Y no era un simple reloj ni mucho menos. ¿Entonces? Era una calculadora astronómica, una pasada de sofisticada. Simulaba cómo se movían los astros según los conocían los griegos. Alucinante. Podía predecir dónde iban a estar el Sol y la Luna en el cielo, día a día. Te decía las fases lunares, predecía eclipses, tanto de Sol como de Luna, con bastante precisión, ¿eh? ¡Qué fuerte! Y no solo eso, llevaba como un calendario de eventos importantes, como las Olimpiadas y otros Juegos Panhelénicos, que eran cada 4 años. Todo eso con ruedecitas de bronce. Con más de 30 engranajes de bronce, sí, y ojo, usaba engranajes diferenciales. Diferenciales, pero eso es tecnología mucho más moderna, ¿no? De relojes europeos de siglos después. Ahí está, ese es el gran misterio. Claro. Demuestra un nivel de ingeniería y de conocimiento del cielo que, pensábamos que era imposible para esa época. Y lo más raro es que, después de esto, con la caída del mundo clásico, ¡puf!, desaparece. Se pierde. Totalmente. Durante casi 1500 años no volvemos a ver nada ni remotamente parecido, hasta los grandes relojes astronómicos de las catedrales ya en el siglo XIV-XV. Entonces, claro, las preguntas son obvias. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue un invento único de un genio loco o había más cosas así que se perdieron?
¿Por qué desapareció ese conocimiento? Exacto. Esas son las grandes incógnitas. Y se sigue investigando, ¿eh? Hace poco, por ejemplo, se confirmó que usaba un calendario lunar bastante complejo, no el egipcio solar, como se pensó al principio. O sea, que cada vez se sabe más, pero el misterio de cómo y por qué se perdió sigue ahí. Tal cual. Es la prueba de que hubo un pico tecnológico brutal que luego se esfumó. Y eso choca con la idea de que el progreso siempre va para adelante, ¿sabes? Ya, ya. Es un vacío que da un poco de vértigo, la verdad. Bueno, cambiamos de objeto, pero no de enigma. Nos vamos a Turquía, Venga, a Estambul, al Palacio Topkapi. donde en 1929, haciendo limpieza o reorganizando la biblioteca, apareció un trozo de mapa. ¡Qué tela! El mapa de Piri Reis. Eso es, un mapa de 1513, lo dibujó un almirante otomano, Piri Reis, sobre piel de gacela. Y es famoso porque, bueno, tiene cosas muy precisas para ser de 1513, ¿no? Las costas de Europa, África, incluso Brasil. Sí, en esa parte es bastante bueno. Refleja bien los descubrimientos que se estaban haciendo en América por españoles y portugueses. Hasta ahí, digamos, normal para un buen cartógrafo de la época, bien informado. Pero, llega el pero. El detalle que lo convierte en un OPART de libro. El sur. La Antártida. Exacto. Dibuja una masa de tierra al sur que se parece muchísimo a la costa norte de la Antártida. En 1513. Si la Antártida no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX, casi 300 años después. Esa es la gran anomalía. Pero espera, que hay más. Ah, sí. Lo que ya te deja loco es que la costa que dibuja Piri Reis parece ser la costa sin hielo. ¿Cómo? ¿Sí? Como si mostrara la tierra firme que hay debajo del hielo en la sola de la tierra de la reina Maud. Y claro, según sabemos, esa costa lleva cubierta de hielo miles de años. Mínimo 6.000, probablemente muchos más. Vale, espera. ¿Me estás diciendo que un mapa de 1513 muestra la Antártida como era hace más de 6.000 años? Eso es lo que parece sugerir. Y la pregunta es, ¿de dónde narices sacó Piri Reis esa información? ¿Se lo inventó? O Él mismo da una pista. en el propio mapa escribió notas. Y dice que usó unas 20 fuentes diferentes para hacer su mapa completo. Este solo es un trozo. Ajá. Menciona un mapa de Colón, lo cual tiene sentido para América, pero también dice que usó mapas mucho más antiguos. Habla de mapas de los antiguos reyes del mar y otros de tiempos de Alejandro Magno. Antiguos reyes del mar. Suena a peli de aventuras. Podría ser una civilización perdida, una que navegó por todo el mundo antes de la última glaciación y dibujó mapas que incluían la Antártida sin hielo. Esa es la hipótesis, digamos, más exótica y sugerente. Claro, la que alimenta todo el misterio. Ya. Y encima hay otros detalles raros en el mapa. Las Malvinas, que se supone se descubrieron después, ríos en África que los europeos tardaron siglos en explorar. Hasta dibujó llamas en los Andes antes de que los españoles llegaran allí. Es un puzzle, vamos. Totalmente. Un puzzle cartográfico. Sea como sea, Piri Reis juntó información que parece venir de épocas muy distintas. Y la pieza clave, la de la Antártida, no sabemos de dónde salió. Nos hace pensar si el conocimiento geográfico realmente fue siempre acumulándose o si hubo ciclos, ¿sabes? Picos de conocimiento que luego se perdieron. Qué interesante eso de los ciclos. Bueno, de mapas imposibles a electricidad antigua. Nos vamos a Irak. A la batería de Bagdad. O bueno, las baterías, porque encontraron varias parecidas. Son como unas jarritas pequeñas, de barro, ¿no? De unos 14 centímetros. Del periodo parto, entre el 250 a.C. y el 225 después de Cristo más o menos. Exacto. Lo curioso es lo que tienen dentro. A ver, Pues dentro de la vasija hay un cilindro de cobre. Y en la boca, sellándolo todo, como un tapón de asfalto de betún. ¿vale? Y atravesando ese tapón, colgando dentro del cilindro de cobre, pero sin tocarlo, una varilla de hierro, que solía estar muy oxidada, claro. A ver, cobre, hierro, separados. Si le echas un líquido ácido como vinagre o zumo de limón, Ahí está. Se crea una corriente eléctrica. Una pila voltaica muy básica. Se han hecho réplicas y sí, funcionan. Dan un voltaje bajito, medio voltio, 1,5 como mucho, pero dan. ¿y para qué querrían pilas en esa época? Pues esa es la gran pregunta. El arqueólogo que las describió primero, Wilhelm Koing, propuso que eran para galvanoplastia. ¿Para qué, perdona? Galvanoplastia. O sea, para dar baños de oro o plata. Para recubrir objetos de cobre o bronce con una capa finita de metal precioso usando electricidad. Anda, como un baño de oro cutre.
Bueno, primitivo. Pero sí, explicaría algunas joyas o figuritas de la época que tienen un dorado muy fino y uniforme. Suena lógico, ¿no? Es una hipótesis, pero hay otras. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues una mucho más simple, que eran solo recipientes para guardar rollos sagrados, de papiro o pergamino. ¿Y el cobre y el hierro? Podrían ser parte de la estructura para sujetar el rollo o para sellar el recipiente. Y los rollos, pues se desintegraron con el tiempo por la acidez del propio material. Esta opción no necesita que supieran nada de electroquímica. Ya, una explicación más. Normalita. Más conservadora, sí. Y el problema es que es difícil saber cuál es la buena. Por eso. Porque muchas de estas baterías estaban en el Museo de Irak y desaparecieron en el saqueo de 2003. No me digas. ¡Qué desastre! Sí. Sin poder analizarlas bien, buscar restos químicos del líquido que usaban o lo que sea, pues nos quedamos con la duda. Un objeto súper simple, pero que podría significar que sabían de electricidad mucho antes de lo que pensamos. ¿O no? Qué pena su pérdida, de verdad. Bueno, viajamos ahora a la India, a Delhi, a ver algo que sí está y bien visible. El pilar de hierro. Impresionante. Una columna enorme, ¿no? 7 metros, 6 toneladas, en el complejo Qutb Minar. Y dicen que es del año 400 después de Cristo, más o menos, de la época del emperador Chandragupta II. Lo increíble de ese pilar no es solo el tamaño o la antigüedad, es que lleva ahí, al aire libre, 1600 años. Y casi no tiene óxido. ¡Ostras! En serio, 1600 años a la intemperie, con lluvia, monzones, contaminación. Y está casi perfecto. Cualquier cacho de hierro normal llevaría siglos hecho polvo o desintegrado. Jo, ¿y cómo es posible? Es de un material especial. Es de hierro, pero un hierro muy, muy especial. Se ha analizado y tiene una pureza altísima para la época, un 99,72%. Casi puro. Sí, comparable al hierro forjado bueno que se hace hoy en día. Conseguir eso hace 1006 siglos, a base de forjar y martillar para quitar impurezas, una pasada de habilidad metalúrgica. Pero solo la pureza no puede ser, ¿o sí? No, no solo eso. Ayuda, claro, pero el secreto de verdad parece estar en una capa finísima, invisible casi, que se ha formado en la superficie con el tiempo. Una capa protectora natural. Algo así. Se llama misaguita. Es un tipo de óxido de hierro especial que se forma gracias también a que el hierro original tenía bastante fósforo. Esta capa es súper adherente y estable y no deja que el oxígeno y la humedad ataquen el hierro de debajo. Lo pasiva, lo protege. O sea que fue una mezcla de material de partida, cojón, estupendo, una técnica de forja brutal y luego la suerte de que se formara esa capa protectora. Exacto. La capa se formó con el tiempo, pero la base fue la calidad del hierro que hicieron esos tipos. Eran unos maestros metalúrgicos. La pregunta es cómo lo aprendieron, ¿no? ¿Y por qué no se hizo más? Pues eso, fue algo muy local, un secreto que se perdió. Es un monumento, una tecnología antigua que nos deja boquiabiertos y nos enseña a no subestimar lo que sabían hacer en el pasado en campos muy concretos. Totalmente. Bueno, de la metalurgia casi perfecta, nos vamos a algo que ya roza la ciencia ficción temporal. Sudáfrica. Las esferas de Klerksdorp o de Ottosdal. Eso. Unas bolitas que encuentran los mineros desde los años 80. Y lo raro es dónde las encuentran. Exacto. Aparecen metidas en roca, en pirofilita, un mineral blandito. Pero es que esa roca tiene 2.800 millones de años. ¿Qué? ¿2.800 millones? Sí, del Precámbrico, una época en la que en la Tierra solo había bacterias y poco más. Ni plantas, ni animales, y desde luego nadie haciendo bolitas. Es que es imposible. ¿Y cómo son esas esferas? Pues son pequeñitas, la mayoría de unos pocos centímetros, algunas un poco más grandes, hasta 10 centímetros. Son muy esféricas, o a veces un poco ovaladas, hechas de minerales como hematita o wollastonita. ¿Y ya está? ¿Solo son bolas? No. Lo más llamativo es que muchas tienen surcos, 1, 2, a veces 3 surcos, perfectamente paralelos, que les dan la vuelta por el ecuador. Como si estuvieran hechas a máquina. Vale, eso ya sí que no suena natural. Pues ahí está el debate. Hay gente que dice, esto es la prueba. Una inteligencia no humana en la Tierra hace miles de millones de años, por la forma perfecta, por esos surcos tan precisos. Claro, es que parece hecho a propósito. Se ha llegado a decir que tienen aleaciones metálicas raras dentro o que giran solas o cosas así de extrañas.
Pero me imagino que los geólogos tendrán otra idea. Hombre, claro. La explicación geológica oficial es que son concreciones. Concreciones. Sí, como acumulaciones de mineral que se forman dentro del barro o sedimento blando, alrededor de un granito de arena o algo así. Y luego la roca se endurece a su alrededor. Es un proceso natural muy común. Y suelen ser redondas u ovaladas. Vale, ¿y los surcos? Esos surcos tan perfectos. Eso es más difícil de explicar. Dicen que podrían ser por las capas finas del sedimento donde se formaron o líneas donde se juntaron distintas fases de crecimiento de la bola. Incluso que podrían tener que ver con la actividad de microbios de aquella época. ¿Y lo de las aleaciones raras y que giran solas? A ver, eso hay que cogerlo con pinzas. Son afirmaciones que vienen más del mundo del misterio, de lo paranormal. No hay estudios científicos serios que lo confirmen. La composición es mineral normal. Entiendo. Pero hay que reconocer que la perfección de esos surcos en algunas esferas cuesta creer que sea natural del todo. Y por eso el debate sigue vivo. ¿Hasta dónde puede llegar la naturaleza imitando un diseño? Es la pregunta clave aquí. Tela. Qué cosa más rara. Y para acabar este repaso de objetos imposibles, nos vamos a Estados Unidos, a Texas. El martillo de London. ¿Sí? La historia es curiosa. En 1936, una pareja, Max y Emma Hahn, paseando por un arroyo en London, Texas, ven una roca rara con un palo saliendo. ¿Y se la llevan a casa? Como una piedra curiosa, sin más. Pasan los años y en 1947 el hijo rompe la roca. Y dentro había un martillo. El palo era el mango, un martillo de metal completamente rodeado por la piedra. El martillo parece bastante normal, ¿no? Del estilo de los que se usaban en el siglo XIX o principios del XX. Podría ser uno que se perdió y quedó enterrado. Claro, hasta ahí, normal. El lío viene, otra vez, con la edad de la roca. Exacto, la roca que lo envolvía, esa concreción. Dicen que es del Ordovícico o del Cretácico, según quien lo analice. Pero vamos que hablamos de cientos de millones de años. Cientos de millones, cuando no había ni humanos, ni metalurgia, ni nada. Nada de nada. La diferencia de tiempo es brutal. Un martillo moderno dentro de una piedra prehistórica. No cuadra. ¿Y el martillo en sí? ¿Tiene algo raro aparte de estar en la piedra? Pues se dicen dos cosas curiosas. Una, que la cabeza de hierro casi no se ha oxidado desde que lo sacaron de la roca hace más de 70 años. Eso es raro. Podría ser por la composición del metal, que tiene cloro y azufre, o por cómo se conservó dentro. ¿Y la otra? Que parte del mango de madera parece que empezó a fosilizarse, a convertirse en carbón. Eso podría indicar mucha antigüedad, aunque también podría pasar rápido en ciertas condiciones. Ya. Y este martillo se ha convertido en un símbolo para algunos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora mismo está en un museo creacionista en Texas. Lo usan como prueba de que los humanos vivieron con los dinosaurios y que las fechas de los geólogos están mal. Claro. La ciencia, digamos, oficial, no tiene una explicación fácil de cómo un martillo pudo meterse ahí dentro de forma natural. Se dice que igual cayó en una grieta y el agua con minerales lo cementó muy rápido. Podría ser, pero es difícil de probar. El misterio es cómo se formó esa unión tan perfecta entre el martillo y la roca. Madre mía, qué viaje hemos hecho. Desde la computadora griega de Antisitera, los mapas locos de Piri Reis, las posibles pilas de Bagdad, el pilar indestructible de Delhi, hasta estas bolas y martillos metidos en rocas de millones de años. Sí. Todos tienen eso en común, ¿no? Que te hacen decir, ¿pero cómo? Te rompen los esquemas sobre el pasado. Totalmente. Y es importante eso, mantener la mente abierta pero sin tragarse cualquier cosa. Con escepticismo pero informado. Claro. La ciencia siempre busca explicaciones lógicas, y muchas veces las encuentra. Pero oye, algunos de estos OOPATs, como los que hemos visto, se resisten. No dan respuestas fáciles. Nos dejan con preguntas. Exacto. Preguntas gordas sobre la historia, sobre la tecnología, sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, y nos animan a seguir buscando, a no dar nada por seguro. Y quizá esa es la reflexión final más potente, ¿no? Más allá de si fueron extraterrestres, viajeros del tiempo, atlantes, o si todos son errores o timos. Sí. ¿Qué nos dice el hecho de que sigan apareciendo estas cosas que no encajan? Claro, nuestra visión de la historia es tan recta, tan lineal, tan completa como nos contamos a nosotros mismos. O a lo mejor está llena de huecos, de capítulos perdidos, de conocimientos que surgieron y desaparecieron sin apenas dejar huella, salvo estas cositas raras. ¿Estas anomalías? Quizá tendemos a quitarle importancia a lo que no encaja en nuestro modelo, ¿sabes? En vez de verlo como una señal de que a lo mejor el modelo hay que revisarlo.
o ampliarlo. Igual la historia es un paisaje mucho más complejo y con más ruinas escondidas de lo que pensamos.